Hola amigos, hoy os quiero contar sobre la guerra de Ucrania, ¿no? De cómo están las cosas y de por qué están las cosas así. Bien, para tener un contexto más o menos general, hay que decir que cuando existía la Unión Soviética, a Ucrania se le dieron territorios que jamás habían pertenecido a Ucrania, ¿vale? O sea, Odessa, Donetsk, Lugansk, Mariupol, Gerson, todos esos territorios siempre habrían pertenecido a Rusia. Lo que pasa es que, bueno, se dijo, vaya que somos el mismo país, ¿no? Pues por facilidad administrativa vamos a darle todos esos territorios a Ucrania para, pues eso, para facilitar las cosas dentro de la Unión Soviética. Y luego llega un presidente ucraniano a la Unión Soviética y decide también anexionar, juntar a Ucrania Crimea. ¿Por qué? Porque decían que que todo llegaba de Ucrania. Porque Crimea estaba separada del resto de Rusia y todos los suministros, la electricidad, el agua, todo llegaba de Ucrania. Entonces era mucho más fácil pues meter también Crimea en Ucrania. Bueno, pues lo hacen así. ¿Qué sucede cuando llega la perestroika con Gorbachev? Que Ucrania se independiza tal y como estaba administrativamente dentro de la Unión Soviética. Aunque en ciertos territorios, pues claro, no hubiese ucranianos porque nunca habían sido Ucrania. Pero bueno, se hacen así las cosas. Bien, a partir de entonces se sucede la corrupción que hubo tanto en Rusia como en Ucrania. Se suceden los gobiernos, la mayoría de ellos prorrusos, claro, por cultura, Había muchísimo ruso viviendo en Ucrania. Ruso de ascendencia rusa, ¿vale? Y bueno, y en esto pues sucede el Euromaidan. Hay una parte de Ucrania que no quiere eh, tener lazos con Rusia, ultranacionalista, y que prefiere tener lazos con Europa, pero el gobierno que hay en Ucrania pues es prorruso, claro. El gobierno elegido democráticamente, ¿vale? Entonces, pues nada, se produce el Euromaidan, las protestas, todo esto, cae el gobierno. Yo digo que es un golpe de Estado, pero bueno, ellos dicen que es una revolución de color. Bueno, y prohíben partidos políticos como el Partido Comunista, prohíben los partidos prorrusos, hacen unas elecciones y gana Zelensky. Eh, Hay revueltas, hay movidas, porque claro, la gente no está contenta con eso. Se produce la famosa matanza de los sindicatos, Donetsk y Lugansk se declaran repúblicas independientes y empieza una guerra civil que duró hasta la intervención rusa. Donetsk y Lugansk estaban en guerra contra Ucrania, habían solicitado 1 millón de veces ser aceptados en la Federación Rusa y habían solicitado un montón de veces recibir ayuda de Rusia. Rusia era reacia a intervenir, pero bueno, pasaron ciertas cosas. Por ejemplo, el día antes de la intervención rusa, los ucranianos bombardearon una guardería. Había un montón de refugiados, la gente estaba huyendo. Que esto es lo sorprendente, ¿no? Que los refugiados
se iban a Rusia. Había filas y filas y filas de gente saliendo de Ucrania hacia Rusia. De hecho, todos los convoyes, cuando empezó la operación militar especial rusa, los convoyes que decían ucranianos huyendo de la invasión rusa y tal y cual, era al contrario, era ucranianos yéndose a Rusia. Muchos de ellos, muchas de las imágenes que ponían tan terribles, ¿no? Pues eran ucranianos yéndose a Rusia antes de la intervención. Ya sabéis los medios de comunicación cómo manipulan. Y bueno, pues los rusos entran en Ucrania. ¿Y qué pretendían los rusos al entrar en Ucrania? La verdad es que pretendían llegar a Kiev, derrocar el gobierno y hacer unas elecciones o lo que fuese, y ya está. Y aquí paz y después gloria. Pero les salió como el puto culo. Les salió como el puto culo. Aquí tenemos un mapa de los primeros momentos de la guerra, ¿vale? Las partes rojas son los rusos y las partes azules Ucrania. Bien, los rusos con su acción rápida pillaron desprevenidos al ejército ucraniano y por eso se pudieron meter tanto. Pero bueno, los rusos no tenían ni tropas ni capacidad, ¿vale? Para mantener esto. Hay que tener en cuenta que los ucranianos era un ejército que sabía combatir, que estaba en guerra. Mirad, a ver. Aquí está Lugansk y aquí Donetsk, ¿vale? Entonces, los rusos entraron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay que decir que esto es Bielorrusia, o sea, entraron por Bielorrusia, creo, no lo aseguro. Entraron por aquí. Todo esto, provincias con mayoría de población rusa, ¿vale? Todo esto. Kharkov, no sé si llegaron a tomar la ciudad. Pero bueno. Bueno, pues esto pasó al principio de la guerra. Entonces empiezan unas negociaciones de paz en Turquía, ¿vale? Voy a leer estos primeros párrafos. Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania de 2022 se refieren a las iniciativas que buscan resolver el conflicto consecuente a la invasión rusa de Ucrania de 2022. El 28 de febrero de 2022, los negociadores ucranianos y rusos comienzan a realizar rondas de conversaciones en Bielorrusia para alcanzar un alto el fuego y garantizar corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Después de 3 rondas de conversaciones no se llegó a un acuerdo general. El 7 de marzo, como condición para poner fin a la invasión, el gobierno ruso exigió la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la anexión de Crimea a Rusia y el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Entre tanto, el 6 de marzo se reportó que el Servicio Secreto Ucraniano, SBU, había ejecutado a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana, identificado como Denis Kirev, quien se reunió con la delegación rusa para intentar lograr un acuerdo y que fue acusado de traición. Esto es verdad. El 8 de marzo el gobierno ucraniano sugirió una reunión directa con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión y expresó su disposición a discutir las demandas rusas. Ya el 10 de marzo los ministros de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba se reunieron en Turquía para conversar en el primer contacto de alto nivel entre las dos partes desde el comienzo de la invasión. El conjunto de las negociaciones ha permitido avances en un plan de 15 puntos que garantizaría un alto el fuego, la retirada de los rusos, siempre que el gobierno ucraniano se comprometa con la neutralidad. Según los informes, las partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, pero no lo lograron debido a la oposición de los países occidentales, el descubrimiento de crímenes de guerra rusos y desacuerdos con las condiciones. Hoy sabemos
que sí llegaron a un acuerdo, pero que Reino Unido dijo que nanay. Bueno, pues Reino Unido dijo que nanay y la guerra siguió. Rusia se retiró de toda esta zona. Espera. Espera, que no sé cómo se hace esto. Vale, vamos a... Rusia se retiró de toda esta zona porque no la... los rusos dicen que fue una de las condiciones del acuerdo de paz que ellos cumplieron y los ucranianos que los echaron. El hecho es que no podían mantener todo esto. Entonces se retiraron de esta zona y bueno, pues la cosa quedó así. Y llegó la ofensiva ucraniana, ¿vale? Con Rusia ya retirada de toda esta zona y la ofensiva ucraniana se centró en Gerson, Zaporilla y Kharkov. Recuperaron toda esta zona de... vamos, las zonas en azul, ¿vale? Espera, que en azul no se ve. Vamos a poner el amarillo. Toda esta zona y toda esta zona. Aquí está el Dnieper, ¿vale? Que es un río muy caudaloso. Y bueno, pues la ofensiva ucraniana recuperó esta zona. Luego se produjo otra ofensiva ucraniana ya en esta parte, en esta zona, que fracasó estrepitosamente. Y así llegamos a cómo estamos ahora. Ahora se había producido una situación curiosa, o para mí curiosa, que es que solo había guerra en esta parte de aquí. No sé si lo veis, lo que estoy marcando en azul. Y toda esta otra zona, que también es frontera rusa-ucrania, no había conflicto. Que yo no entendía bien por qué. Digo, vamos a ver, si es una guerra, pues será una guerra en todo el frente, no solo en el 50% del frente. Dicen que es por... Pues no lo sé, la verdad. Es que no entiendo por qué no había guerra en todo el frente, yo. Os lo digo de verdad. Dicen que es porque Estados Unidos y Francia y Alemania y todo eso no permitían atacar territorio ruso con armas occidentales. Y como Ucrania solo usa armas occidentales, pues por eso no atacaban Kursk. Pero Kursk y Belgorod. Pero claro, eso no sé hasta qué punto se sostiene y de todas maneras eso tampoco justifica por qué Rusia no atacaba en ese frente hacia Kharkov y Sumy. El caso de Rusia dicen que en realidad Rusia no quiere esos terrenos, que son muy pro-ucranianos y que él quiere pues zonas que pueda mantener y donde no vaya a tener resistencia interna. Zonas donde viven rusos, vamos. Pero yo qué sé, eso... A mí me parecen argumentos blandos ambos, que puede ser verdad. Pero bueno, el hecho es que en toda esta zona no ha habido conflictos hasta hace bien poquito. ¿Por qué digo hasta hace bien poquito? Porque hace unos meses Rusia atacó esta zona y tomó varios poblados y varios asentamientos
y se quedó ahí, no avanzó más. Los ucranianos dicen que es porque era una ofensiva súper tocha, pero que la han parado. Y la parte rusa dice que lo que buscaba era evitar las raid, o sea, los ataques puntuales que hacían los ucranianos en territorio ruso. Los ucranianos incursionaban, causaban terror y se volvían. Y entonces, pues los rusos han activado esa zona del frente y han creado un colchón para evitar los raids. Parece creíble, pero bueno. Y hace una semana, menos de una semana, se produjo una ofensiva ucraniana en esta zona. Entraron en Kursk, ¿vale? Bien, Ucrania a nadie se le escapa que está muy justita, tanto de personal como de material. Entonces no se explica bien por qué quieren activar otra zona del frente con los problemas que tienen ya en todas las zonas que están activadas, porque ahora mismo los rusos no están en una ofensiva al 100%, pero sí están dando candela, 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 y cada día avanzan un poquito. Cada día avanzan un poquito. Tienen muchísima más artillería, tienen muchísimos más drones, tienen en resumen muchísima más potencia y la están utilizando para desgastar al ejército ucraniano y le están desgastando. Entonces, claro, abrir una nueva zona del frente es, bajo mi punto de vista, un poco incomprensible. Dicen los expertos que Ucrania lo que quiere es tomar el control de una central nuclear que hay por aquí, ¿vale? Y el gasoducto ruso que surte a Europa, porque flipad, pese a que estén en guerra, hay un grandísimo gasoducto ruso por esta zona que va hasta Europa. O sea, por Ucrania sigue pasando gas y petróleo a Europa, por lo que Rusia paga un dinero a Ucrania y Ucrania pues permite el paso de ese gas y de ese petróleo. Pues bien, en esta zona es donde está el gasoducto y al parecer los ucranianos han tomado el punto de control de ese gasoducto. O sea, el punto donde se mira el gas pues, que va para Chequia, el gas que va para Austria, el gas que va para Eslovaquia, y ahí es, digamos, donde se distribuye, ¿no? Pues aquí vamos a mandar 5.000 litros a Alemania, es un decir. Y el que Ucrania tenga el control de ese punto de control, valga la redundancia, permite a Ucrania mandar el gas donde ellos quieren. Entonces serían esos dos objetivos los que tiene esta ofensiva en Kursk. Han entrado fuerte, pero no tan fuerte como las otras ofensivas, porque al parecer ya no tienen tanto personal. Y así están las cosas. Rusia está mandando reservas a la zona para controlarlo. Y Ucrania dicen que lo que ha mandado pues ha vaciado parte del frente para mandarlo aquí. ¿Cuáles son los motivos que esgrime Ucrania para hacer esto? Pues, a ver, aquí lo tenemos explicado en
en este artículo, ¿no? 4 claves que explican el porqué de la ofensiva de Ucrania en un territorio de Rusia. A ver, 4 claves que explican por qué la ofensiva de Ucrania en territorio de Rusia significa un gran cambio en el rumbo de la guerra. Vale. La primera es el cambio de narrativa, dicen. La fuerza de la parte débil. O sea, demostrar que Ucrania tiene la capacidad de iniciar una ofensiva y de hacer daño a los rusos. Porque llevaba muchísimo tiempo perdiendo terreno, perdiendo terreno, perdiendo terreno, a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Entonces, con esto pues demuestran que tienen capacidad de ataques. Segundo, una nueva posición para negociar, ¿no? Dicen que si toman parte de Rusia, pues podrán negociar en una posición de ventaja, porque ya tendrán territorios rusos que ofrecer. Y Rusia tendrá que ceder algo, cosa que hasta ahora pues no era así. El tercer punto, posible redistribución de soldados, pues que Rusia saque tropas del resto de frentes y las tenga que mandar allí para parar la ofensiva ucraniana. Bueno, Rusia tiene un montón, cientos de miles de soldados en reserva. Y un desafío para Putin, para desgastar a Putin, ¿no? Para decir, mira, que yo no lo sé. A ver, hay hechos, ¿no? Y el hecho es que actualmente Rusia no está usando tropas de leva en la guerra de Ucrania. Son todo voluntarios. Entonces, el quitar, el suponer que va a quitar tropas del frente para mandarlas allí, cuando tiene un montón de tropas en reserva, un montón, pues es un poco descabellado. El aumentar la posición negociadora, hombre, si hubiese entrado muchísimo más, sí, pero el ejército de Ucrania no tiene a día de hoy capacidad para generar una toma de territorio suficiente como para negociar. Y lo de que demostrar que Ucrania puede atacar, nadie duda que Ucrania puede atacar. Ahora, ¿le conviene atacar en su situación? ¿Va a perder o va a ganar más atacando? Eso ya, pues eso el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Desde luego, sí que es verdad que está siendo una auténtica carnicería esta incursión ucraniana, ¿vale? Una auténtica carnicería en ambos bandos. Está siendo rollo la guerra de movimientos de la Primera Guerra Mundial, al principio de la guerra, donde la roscaba gente a porrillo. De hecho, se atrincheraron por eso, porque no podían soportar los ejércitos ese ritmo de bajas. Y ahora mismo pues estamos en eso, está siendo una auténtica carnicería esa incursión ucraniana. ¿Será ventajoso para Ucrania? No. Pues el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. No cambia nada sustancialmente en la guerra, la verdad, esta incursión. A mi modo de ver, ojo. Esto hay entendidos para todos los gustos. Pero a mí lo que os digo, lo que me sorprende es que este frente que ahora está activo
no estuviese activo antes. Es una cosa que me sorprende mucho. Era como una guerra al 50%, no lo sé, no lo sé. Habrá entendidos que nos digan el por qué. Y desde luego lo que va a pasar es que Rusia, que sí tiene tropas para cubrir toda esa zona, va a cubrir toda esa zona y a lo mejor hace una ofensiva seria en Kharkov. O a lo mejor... Entonces, yo no sé Ucrania por qué ha hecho esto, pero lo veo muy peligroso en su situación, repito, que es de desventaja estratégica clarísima, clarísima. Los problemas que está teniendo con el reclutamiento, que no les tiene Rusia. De hecho, esta incursión ha disparado las solicitudes de entrada en el ejército de los rusos. O sea, ha tenido el efecto contrario, yo creo. Pero bueno, lo que está claro es que aún queda tiempo de guerra y que la paz, pues parece ser que no está cerca. Yo estaba esperanzado, ¿no? Oyendo a Zelensky, que negociemos, negociemos, negociemos. Pues yo estaba esperanzado de que la guerra pudiese acabar pronto, pero parece ser que no, que no hay un final a corto plazo. Y bueno, por lo demás, ya dejando a un lado el tema de Ucrania, han salido los datos del IPC, los precios se han moderado con respecto al mes anterior, han bajado los alimentos, ha bajado la electricidad, ha bajado la ropa, evidentemente, por las rebajas, digo. Y bueno, pues han subido los viajes en avión, han subido los hoteles, o sea, lo normal que suele pasar estos meses. El aceite de oliva ha vuelto a bajar, pero claro, como está disparatado, por mucho que baje. Y es curioso, con respecto al año pasado, los otros aceites han bajado una barbaridad, ¿eh? Los que no son aceite de oliva. Pero bueno, a lo mejor mañana leemos la noticia de los datos del IPC, porque no hay noticias, está la cosa paradísima. Fijaros, Europa Press se dedica, bueno, al tema de Puigdemont y a sucesos. En su primera página, pues es todo... Fíjate que hacía meses que no sacaban la deuda pública en primera plana y han sacado la oferta de deuda de este mes, que hacía muchísimo que no la sacaban. Yo no la veía en las noticias desde... Vamos, en primera página, ¿vale? En las noticias sí. Pero pues desde los tiempos de la prima de riesgo y todo esto que estaba tan alta, desde entonces no veía eso. Y bueno, pues nada, espero haberos aclarado cosas de lo que pasa en Ucrania actualmente, o haberos dado una imagen general. Y bueno, que seguramente me saldrá gente metiéndose conmigo y tal y diciendo no tienes ni puta idea, imbécil, y esas cosas. Pero bueno, oye, que nada, que hasta mañana, gente.